Hey, qué gusto verte otra vez aquí en tu curso de microcontroladores. Esta será la continuación del video anterior acerca de la función PWM con el Atmega 328P. Realizaremos unos cuantos ejercicios controlando el comportamiento de ciertos dispositivos a través de señales PWM. Entonces los ejercicios que haremos serán los siguientes. Primero controlaremos la intensidad de brillo de un LED variando el voltaje promedio que lo alimenta. Después, como segundo ejercicio, controlaremos la velocidad de giro de un motor de 12 volts, para luego, como tercer ejercicio, controlar los grados de giro de un servomotor de 180 grados. Y por último, en el cuarto ejercicio jugaremos un poco con la frecuencia de nuestras señales, haciendo variar el color de un LED RGB. Todo esto utilizando al Atmega 328P con las funciones PWM del Timer 1. Entonces, para este primer ejercicio haremos uso de las interrupciones externas y de la función FastPWM. Este modo se utiliza debido a las altas frecuencias que nos otorga para nuestra señal. Se usarán frecuencias que vayan más allá de 1 kHz, esto para notar el voltaje promedio. Con las interrupciones externas haremos que aumente o disminuya el brillo del LED en un 10% aproximadamente. int0 aumentará el brillo e int1 lo disminuirá. Para esto ocuparemos el modo 5 del Timer 1, que usa la función FastPWM con 8 bits de resolución. Esto para tener una frecuencia de 3906.25 Hz y un periodo de 256 microsegundos. Nuestro ciclo de trabajo inicial será de 10% aproximadamente, por lo tanto, cuando calculamos el valor de OCR1X, al ser este un número racional, lo redondeamos a su valor entero. Al utilizar un factor de preescalamiento de 1 y a OC1A para la salida de la señal, los registros para la generación de PWM quedarían de esta forma. A las interrupciones las configuraremos de modo que con cada cambio de estado en su respectiva pin suceda una interrupción. Cuando pasamos a la programación de nuestro ejercicio, primero agregamos la biblioteca de interrupciones y declaramos dos variables, una con valor de 0 y otra con valor que le asignaremos de inicio a OCR1A. Para las configuraciones deshabilitamos interrupciones y comenzamos a asignar valores a los registros. Después volvemos a habilitar interrupciones y ahora dentro del while haremos que OCR1A tenga el valor de la variable DC multiplicada por la variable I. Ahora toca programar nuestras interrupciones con las funciones ISR, donde simplemente incrementamos y decrementamos a I. Y para que OCR1A no pase el valor de la resolución del registro contador, agregamos un if en cada interrupción para poner un límite a la variable i. Este límite será para que la variable i solo pueda tomar valores de 0 a 10. De este modo, el valor de OCR1A estará cambiando entre 0 y 250. Ahora solo compilamos y pasamos a la simulación. Con un osciloscopio vemos cómo va cambiando el ancho de pulso de nuestra señal, y conforme el ancho de pulso aumenta o disminuye, también lo hace el brillo del LED. Nuestro segundo ejercicio es muy similar, pero en este caso controlaremos la velocidad de giro de un motor de corriente directa con una señal PWM en modo invertido. En este ejercicio ocuparemos este motor de corriente directa de Proteus con las siguientes características. En el caso de motores debemos conocer la constante de tiempo eléctrica, que es el tiempo en que tarda un motor en llegar al 63% de su tensión final. El tiempo que tarda en llegar a su valor de tensión final suele ser de 5 veces la constante de tiempo eléctrica. Esto es importante para que al controlar la velocidad de un motor con una PWM, el ancho de pulso de esta señal dure lo suficiente para que el motor logre recibir el voltaje y la corriente máxima durante ese pulso. Calculamos este valor con la siguiente fórmula y lo comprobamos en Proteus con este circuito aplicando una señal cuadrada de 1 Hz con tensión de 1 volt, por lo que el ciclo de trabajo mínimo debe durar por lo menos este valor. En este ejercicio usaremos de nuevo ciclos de trabajo de 10% en 10%, por lo que este valor sería para un ciclo de trabajo del 10%. Y nuestro periodo de señal mínimo sería este. Entonces esta sería la frecuencia mínima para controlar nuestro motor. A su vez podemos calcular la frecuencia máxima que es comúnmente usada para motores con esta fórmula, dándonos un rango de frecuencias de entre 86 Hz y 684 Hz. Sin embargo, muchas veces necesitamos manejar altas frecuencias para el control de motores, por lo que si necesitamos utilizar una frecuencia más alta para controlar nuestro motor, podemos utilizar para el arranque una frecuencia dentro de este rango, y una vez que el motor haya alcanzado la velocidad deseada, cambiar la frecuencia y el ciclo de trabajo con aquellos valores deseados. Para este ejercicio utilizaremos dos valores calculados anteriormente, utilizando una frecuencia de 200 Hz para controlar el motor con un periodo de 5 milisegundos, y un ciclo de trabajo del 10% con duración de 500 microsegundos. Al necesitar estos valores específicos, podemos utilizar al modo 10 del Timer 1, que utiliza el registro ICR1 para valor top. De nuevo utilizaremos un preescalador de 1 y el pin OC1A. Entonces estaríamos ocupando el modo Phase Correct PWM, por lo que el valor de ICR1 sería de 2500.
Al utilizar el modo invertido, entre más pequeño sea el valor del registro de comparación, mayor será el ancho de pulso de nuestra señal, y viceversa. Como el motor de inicio no será energizado, OCR1A tendrá un valor de 2500. Los registros de configuración del timer entonces quedarían así. Y ahora en Atmel Studio utilizaremos parte del código del ejemplo anterior, y solo cambiaremos algunas cosas como el valor de las variables iniciales. Dejamos la configuración de puertos e interrupciones como en el ejemplo anterior, y a los registros para el timer les asignamos los valores calculados. A OCR1A le asignamos su valor en el while como en el ejemplo anterior. A continuación, a las funciones ISR en este caso les intercambiamos sus instrucciones, o las dejamos como están teniendo en claro que ahora int1 aumentará el ancho de pulso de nuestra señal, creciendo la velocidad del motor, e int0 disminuyendo el ancho del pulso. Ahora solo compilamos y en Proteus te muestro el circuito para controlar la velocidad del motor. Ya nada más simulamos y empezamos a incrementar la velocidad del motor con las interrupciones. Después comenzamos a disminuir su velocidad con int1. Este tarda un poco en llegar a su velocidad establecida por la señal PWM, pero de igual forma logramos ver que se cumple el objetivo de controlarla. Siguiendo con el control de motores, ahora lo haremos con un servomotor. Usaremos este motor con las especificaciones de ángulos y periodo de pulsos máximos y mínimos, por lo que podremos ocupar una frecuencia de entre 1 y 500 Hz para poder utilizar todo el rango de ángulos que nos ofrece el servomotor. Siendo así que con un pulso de 1 milisegundo el servo tomaría una posición de menos 90 y con 2 milisegundos una posición de más 90. Tomando en cuenta esto y al hacer cálculos, tenemos que cada 5.5 microsegundos de pulso añadido a 1 milisegundo se mueve un grado más el eje del servo. Es decir, que si con 1 milisegundo la posición es de menos 90, con 1.0555 milisegundos el eje tomaría la posición de menos 89. Y así como vayamos sumando 5.55 microsegundos. En este ejemplo haremos que el servomotor tome 5 posiciones específicas, que van desde menos 90, menos 45, 0, 45 y 90, siendo estos los valores que debe tener el ancho de pulso de nuestra señal para cada posición. Al igual que en los ejemplos anteriores, nuestro control será a través de las interrupciones, utilizando a int0 para incrementar el ángulo de posición y a int1 para disminuirlo. Para que el servo sepa qué posición debe tomar, usaremos un switch case para que en cada caso OCR1X tenga el valor indicado para el ancho de pulso. Ocuparemos una frecuencia de 450 Hz para el servo, con un periodo total de 2.22 milisegundos. Usaremos el modo 8 del timer 1, que es Phase and Frequency Correct PWM, enviando la señal por el pin OC1A y en modo no invertido con preescalador de 1, por lo que los registros del timer quedarían así. Entonces los valores que tendrá OCR1A para cada caso del switch case serían estos. En la programación, nuevamente es muy parecido a los otros dos ejemplos, solo que ahora solo dejamos a la variable i con valor de 1. Asignamos los valores previamente dichos a cada registro y en el while agregamos una estructura switch de la siguiente forma, siendo que cuando i valga 1 el servo toma el valor de menos 90, y así hasta que con 5 toma el valor de más 90. A las funciones ISR simplemente les cambiamos las condiciones de los if, y no permitimos que i tome valores menores a 1 y mayores que 5. Después solo compilamos y en Proteus observamos cómo funciona nuestro programa. Como último ejercicio, controlaremos los pulsos de señal que llega a cada pin de un LED RGB, haciendo cambiar su color.
Usaremos este LED RGB de cátodo común en Proteus. Tiene 3 pines para los colores rojo, verde y azul, por lo que requerimos de 3 señales PWM diferentes. El Timer 1 tiene únicamente 2 pines para sus señales PWM, AOC1A y AOC1B, por lo que usaremos al pin OC2A del Timer 2 para enviar la tercera señal. Entonces, ¿cómo funcionaría el programa? Bueno, el LED al tener 3 pines para cada color a los que llegará una señal PWM distinta, la intensidad de cada color será mayor o menor dependiendo del ancho de pulso de la señal, y al mezclarse estos colores con intensidades distintas, nos darían otros colores también. Utilizaremos los modos PWM de 8 bits para ambos timer, y los preescalamientos serán de 1, teniendo así una frecuencia de 3906.25 Hz y un periodo de señal de 256 microsegundos. Una vez más haremos variar el ancho de pulso de señal en ciclos de trabajo del 10%, pero al obtener el valor que deberían tener los registros de comparación para dicho ciclo de trabajo, tenemos que es un número racional, no uno entero. Entonces ocuparemos el valor más próximo a este, que sería de 25, por lo que al querer un ciclo de trabajo del 100% obtendremos en realidad uno del 98%. En esta ocasión lo dejaremos así, pero en caso de requerir un ciclo de trabajo exacto deberíamos ocupar otro modo o jugar con los preescalamientos. Entonces cada incremento o decremento en los registros de comparación sería de 25. Los registros del timer 1 y 2 quedarían así. Utilizaremos las interrupciones para incrementar y disminuir el ancho de pulso de las señales, int0 para OC1A e int1 para OC1B, y al requerir una interrupción más para aumentar o disminuir el ancho de pulso de la tercera señal PWM, usaremos a PCInt20 para OC2A, agregando los registros PCICR y PCMSK2 con estos valores. Además, configuraremos a los pines PC0, PC1 y PC2 como entradas para el control de las interrupciones, pues con estos definiremos si se incrementará o disminuirá el ciclo de trabajo a la señal correspondiente. Pasando a la programación, declaramos primero 3 variables de tipo entero, una para cada color de LED. Estas serían como la variable i de los ejemplos anteriores. También declaramos una constante que se multiplicará con las variables para dar valor a los registros de comparación. A continuación, iniciamos con la configuración de puertos, interrupciones y timers, poniendo como salidas a PB1, PB2 y PB3, mientras que PC0, PC1, PC2, PD2, PD3 y PD4 serían entradas con pull-up activado. Ahora con las interrupciones, dejaremos a int0 e int1 como en los ejercicios pasados, y nada más agregamos a PCICR y PCMSK2. Al final configuramos los registros del timer 1 y 2 con los valores previamente calculados. En el while, asignamos a cada registro de comparación el resultado de multiplicar la constante por la variable correspondiente a cada señal. Después, empezamos con nuestras funciones ISR para interrupciones. Esta vez serían 3. En cada una empezamos con un if-else. Este evaluará el valor de pin C0, pin C1 y pin C2. Cuando llegue un 1 por estos pines y suceda una interrupción, la ISR incrementará en 1 a la variable R, G o B respectivamente. De lo contrario las disminuirá. De esta forma los pines en port C sirven de selectores para sumar o restar. Al final de cada ISR ponemos límite a los valores de las variables en un rango de 0 a 10. Ahora compilamos y pasamos a Proteus para la simulación. El circuito quedaría de esta manera, utilizando de nuevo el osciloscopio para ver cómo varían nuestras señales. Cuando empieza la simulación vemos que inicia el LED con color negro. Esto quiere decir que está apagado pues el ancho de pulso de cada señal es mínimo. Entonces empezamos a variar los anchos de pulso, primero con el color rojo poniéndolo al máximo y observando cómo va poniéndose rojo el LED. Después apagamos el rojo y empezamos con el verde y al final con el azul. Vemos cómo efectivamente podemos controlar individualmente cada color. Entonces ahora comenzamos a mezclar las intensidades y observamos los colores que se muestran. Perfecto, ahora te toca a ti. En los ejercicios de práctica primero deberás recrear el ejercicio de LED, pero esta vez con un foco. En Proteus lo encuentras con el hombre de LAMP. Como segundo ejercicio, deberás manipular la posición de un servomotor. De este ya te di algunos datos de cómo hacerlo durante el video.
Y como último ejercicio tendrás que hacer sonar a un speaker con las notas musicales Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si de la quinta octava. Las frecuencias para cada una de las notas musicales las puedes encontrar en internet, y en caso de que hayas entendido muy bien cómo es que funciona una señal PWM y además conozcas un poco de música, puedes recrear tu canción o melodía favorita utilizando este último ejercicio. Muy bien, hemos terminado, y lo que hoy vimos fue cómo utilizar una señal PWM para variar la intensidad de brillo de un LED, la velocidad de un motor, la posición de un servomotor y el variar los colores de un LED RGB, utilizando diferentes valores para el ciclo de trabajo de nuestras señales, e incluso variando la frecuencia de las mismas. Además, te mostré cómo deben de funcionar los ejercicios de práctica que puedes realizar para reforzar lo aprendido en el video. Muchas gracias por tu atención y te veo en el siguiente video.